reencarnando en Jujutsu Kaisen como un usuario nen. Muy buenas gente de YouTube, aquí Dion Hamlet trayendo un nuevo capítulo de mi fanfic. Y solo paso por aquí para agradecerles por hacer clic en este video y pedirles que se suscriban y le den like si les gustó, no se olviden de activar la campanita para no perderse los próximos capítulos. Esto de la escritura me está gustando bastante y es interesante lo que uno puede aprender si encuentra su ritmo adecuado. Pero ¿qué más les puedo comentar? El próximo capítulo ya se encuentra en proceso y no les quiero quitar más tiempo del debido, así que sigamos con el capítulo. Descargo de responsabilidad. No tengo nada, todos los animes, series y películas no son de mi propiedad al igual que cualquier imagen y personajes mencionados o mostrados. Créditos a sus respectivos creadores. Solo el fanfic es de mi autoría. No doy permiso a otros usuarios de subir mi contenido. El objetivo del video es única y exclusivamente de entretenimiento y nada más. No se busca incitar a la violencia, influenciar ni estimular a alguna persona. Mucho menos ofender a algo ni a alguien ni hacer uso de la plataforma con motivos poco éticos. Vuelvo a recalcar que cualquier tipo de recursos se usan únicamente con fines narrativos y nada más. No se busca incitar ni inspirar a replicar cualquier cosa que se represente en estos vídeos cuyo único propósito es entretener. Si no eres afín a este tipo de contenido, adelanta cualquier escena que te resulte incómoda y podrás seguir viéndola con toda la seguridad del mundo. Dicho esto, continuemos con el video. Capítulo 3. Adivinación ex decisión, en cierta escuela de la ciudad Kamakura, Japón. Un aire solitario pasea relajadamente por los extensos pasillos, de aula en aula. Una tranquilidad que se encuentra justo al filo de romperse con la llegada del largo receso del almuerzo, pasando por los baños. Con el estruendoso sonido de un puñetazo impactando repetidamente contra una superficie blanda, se puede sugerir que la tranquilidad del causante de esa conmoción se desmoronó hace tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ryu preguntó bastante exasperado. Se encontraba frente al agujero en la pared que había creado anteriormente. En sus manos sostenía a la pequeña lagartija maldita que le observaba con una clara intención asesina. Pero que sería nuevamente interrumpida por un poderoso derechazo dirigido a sus fauces una y otra vez. Y entonces se detuvo. Esto no es. Le tomó varios minutos de intensos golpes finalmente aceptar la realidad. Al terminar su agresivo arrebato retiró su puño solo para observar a la lagartija maldita que sorprendentemente se encontraba completamente ilesa. Dejando a Ryu con una mirada perdida. Esto solo significaba una cosa. Era una posibilidad que en ningún momento le había pasado por la cabeza porque simplemente no tendría sentido. Sentido. Oh, como lo he olvidado. La oscuridad cegadora, mi renacimiento en el mundo de Jujutsu Kaisen y el despertar de mis poderes nen pertenecientes a Hunter x Hunter. No había forma de encontrar algún sentido o razonamiento detrás de mi situación hacía tiempo. Dios, alguna entidad omnipotente, el propio universo o el destino mismo. Lo que sea que me haya traído aquí en primer lugar me había maldecido y bendecido por igual. Y ahora mismo vuelve solo para burlarse de mí y desechar todos mis esfuerzos en cuestión de nada, todo mi entrenamiento. Todos mis planes a futuro. Mi gran propósito. Todo. Tirados a la basura. Maldición. ¿Por qué no puedo hacerles daño? Grito para sí mismo. Observando a la lagartija maldita con un sentimiento de impotencia, la maldición por su parte parecía más interesada en escapar de su agarre que de escuchar los lamentos de su carcelero. Con un largo suspiro, Ryu se limitó a pensar en algunas posibles razones. Él creía que al ser el único humano de esta tierra con la particularidad de ser un usuario nen, se convertiría en una anormalidad del mundo de la hechicería, siendo capaz de crecer en poder sin limitaciones tan inflexibles. Pero esta revelación lo hizo pensar un poco más. Repasando los hechos actuales. El nen no es inherentemente bueno ni malo. Es energía vital que puede servir para cumplir con múltiples objetivos. La energía maldita está compuesta por sentimientos negativos como la ira, el miedo y el resentimiento. Puedo tocar y ver a las maldiciones que están hechas de energía maldita con mi manto de Ten, pero no puedo exorcizarlas. De alguna manera la energía maldita y el nen no son compatibles. Solo una maldición puede exorcizar otra. ¿Y ahora cuáles son mis posibilidades de sobrevivir? Si me vuelvo un usuario de nen lo suficientemente experimentado, podría hacerle frente a casi cualquier hechicero, después de todo son humanos. Pero el problema vendría con las maldiciones. Podría mantenerlas a raya con pura fuerza hasta cierto punto, pero no sería capaz de hacerles daño en lo más mínimo. Sería tal y como le sucedió a Itadori.
Contra una maldición realmente poderosa se convertiría en una batalla de desgaste unilateral que acabaría con mi muerte. Y sin contar que no tengo idea de qué tan grave sería recibir un ataque de energía maldita siendo un usuario Nen. Puede que sea lo mismo que Maki y Toji, que al no poseer energía maldita son capaces de luchar contra maldiciones relativamente sin problemas. Pero eso es debido a sus restricciones celestiales, que es lo que le pasaría a alguien con un cuerpo diseñado para poseer Nen. Fijo su mirada en la pequeña maldición que se retorcía en sus manos. Aparto una de estas y la miro fijamente. Poco a poco el manto de aura que rodeaba su mano fue disipada lentamente con algo de dificultad. Luego volteó hacia la maldición y acercó su mano con cautela. Pronto su mano desprotegida entró en contacto con la espalda del reptil maldito. Y en unos segundos varias sensaciones recorrieron su ser. Lo primero fue que su mano en estado de Zetsu no fue capaz de sentir la espalda de la maldición. Muy extraño. Como algo que sientes que está allí pero no puedes tocarlo. Dejándote con una leve sensación fría e inquietante de que algo está mal. ¿Así es como afectan a las personas? Lo segundo fue. Se descuidó solo por un segundo y pronto sintió un dolor perforante. El maldito reptil se había retorcido en un ángulo anormal solo para clavarle sus filosos dientes al chico que lo había tratado de saco de boxeo. Con un par de quejidos alejó su mano rápidamente para darse cuenta de lo tercero. Una sensación nauseabunda viajó por su cuerpo desde su mano. Era como un escalofrío mezclado con una sensación de asco y dolor. Se sintió terriblemente enfermo y débil por un segundo, pero la peor parte se la llevó su mano. Esta no paraba de temblar. Y de sentir como si muchas agujas ardiendo se clavaran en donde el reptil maldito había clavado sus largos dientes. Veneno. No, no podría ser. Ryu reaccionó instintivamente para cubrir su mano con aura. Y entonces algo horrible sucedió. Abriendo sus nudos de aura notó que algo estaba mal. El aura en su mano se sentía extraña. Más precisamente en el lugar de la mordida. No había marcas tan visibles. Pero la sensación de miles de agujas ardiendo incrementó considerablemente. Entre varios gemidos de dolor se desconcertó por un momento y casi soltó a la pequeña maldición. Mientras se recomponía observó algo que lo sorprendió. El aura de su mano se veía bastante irregular. ¿Acaso estaba siendo afectada por lo que solo podía ser una cosa? Energía maldita. Era algo que ya había experimentado. El Nen y la energía maldita no eran compatibles, pero sí podían interactuar entre sí. De buena o mala manera. Si no fuera así no habría podido ver y tocar a la maldición. Ryu se debatió. ¿Acaso entró en mis nudos de Nen? Observando el inestable estado de su aura que no parecía que fuera a recuperarse de inmediato. ¿Y si se dañaron? Se preguntó bastante asustado. ¿Qué iba a hacer si se me dañaran para siempre? Aquella horrible sensación punzante no había durado más que un par de segundos. Pero era algo que de ninguna manera quería volver a experimentar. ¿Y ahora qué hago? Mientras Ryu caminaba en círculos con una muy notoria angustia, unas palabras lo sacaron de sus pensamientos. ¿Pero qué ha pasado aquí? Ryu se detuvo en seco. Y con unos platos por ojos observó al recién llegado. Era un joven profesor de otra clase que le observaba con una gran confusión pintada en su rostro. Desde su punto de vista, estaba claro que ver a un niño de primaria al lado de un gran cráter en un muro reforzado con azulejos y con este mismo con sus puños levantados no era para nada normal. Ryu solo alcanzó a decir. Esto no es lo que parece. Lo juro. Mini Team Skip. Si algo tengo que agradecer es que todas las figuras de autoridad de esta escuela tienen al menos un poco de razonamiento lógico. Sería imposible que un niño sea capaz de hacer un cráter de tal magnitud en aquella pared. Así que me pude librar de cualquier responsabilidad con solo decir, ya estaba así cuando lo encontré. Una excusa bastante simple. Pero ¿qué podían decir? Por otro lado, al parecer la noticia se esparció entre los salones cortesía de aquel profesor. Si antes mis compañeros empezaron a tomar distancia de mí desde aquel incidente, ahora me evitaban abiertamente. Incluso escuché a escondidas a algunos de ellos llamarme cosas como el fantasma de ojos rojos, el chico que destrozó la pared del baño de un golpe o también, Kato el asesino. Algo bastante nuevo para mí. Puede que me llamen fantasma porque casi todos los días practicó mi sigilo con Zetsu paseando por la escuela. Y bueno, por más que quiera negarlo fui yo quien rompió aquella pared, pero ¿a qué se refieren con asesinos siquiera? Los niños japoneses sí que son un tema con los apodos. Aunque la verdad no me importa mucho, solo es extraño. Ahora mismo tengo cosas más importantes de que preocuparme. Como las maldiciones.
Estuve sosteniendo a la maldición reptiliana de forma desapercibida en todo momento hasta que fue hora de volver a casa. Tras examinarla y reafirmar lo que ya sabía, ya no había duda, no hay manera en la que pueda hacerle daño a los espíritus malditos. Aplastarlo entre mis manos, golpearlo de todas las maneras posibles, estirarlo de lo que debería ser su hocico hasta su cola. Nada, la maldición simplemente se desliza de mi aura como si fuera jabón. Lo máximo que puedo hacer es desconcentrarlo un poco, pero sin importar lo que haga sigue ileso. ¿Acaso esto es todo? No. Aún me quedan algunas alternativas. Si logro conseguir una herramienta maldita podría hacerles frente. Aunque el que pueda obtener una es algo bastante improbable. Estoy bastante seguro de que casi todas las herramientas malditas están en posesión de las 2 escuelas de hechicería y los 3 grandes clanes. Pero de ser posible no quiero que sepan de mí todavía. ¿Quién sabe cómo actuarían los líderes al encontrar a un individuo con una fuente de poder totalmente diferente a la energía maldita? Una que viene de un manga nada menos. Probablemente enloquecerían y buscarían ejecutarme o aislarme para estudiarme, lo que sería aún peor. Tal vez tendría una oportunidad si lograra ganarme la protección del hechicero más fuerte de la actualidad como lo es Satoru Gojo, pero aún así me encontraría en el punto de mira de toda la sociedad de la hechicería. Y eso es algo que no quiero. Mi plan se basa en pasar desapercibido hasta el momento preciso en el que pueda actuar para prevenir los incidentes más desastrosos. Cosa que lograré si puedo frustrar el accionar de 2 individuos en específico. Mahito y Kenjaku. Que por lo que sé, ellos son el mayor catalizador de las catástrofes que están por venir. Aún no puedo imaginarme haciéndoles frente. Por eso el factor sorpresa es esencial. Si tan solo logro acabar con uno de ellos será mi victoria y podré unirme más orgánicamente a la escuela de hechicería. Conocer a mis personajes favoritos y ganarme la vida cazando espíritus malditos. Sería un sueño hecho realidad. Aunque para eso debo estar vivo hasta entonces. Y con eso vuelvo al problema principal. Se masajeo las sienes. ¿Cómo consigo herramientas malditas? Puede que existan algunas por ahí en el bajo mundo en manos de usuarios malditos. Pero me rehusó a involucrarme o a siquiera a investigar sobre ellos. Lo menos que quiero es que asesinos y sicarios con habilidades sobrehumanas reconozcan mi existencia. Recostándose sobre su silla. ¿De qué otra manera podría hacerles daño a las maldiciones? Ryu observó brevemente a la maldición reptiliana. Esta por su parte le devolvió una amenazante mirada, dirigiendo una retorcida lengua en su dirección. Tal vez. Una solución podría exorcizar a las maldiciones atacándolas con otras maldiciones más pequeñas. Ryu pensó con tono burlesco. Después de todo solo una maldición puede exorcizar otra. Ryu se lo imaginó por un momento. Pelear con horrores como aquella maldición ciega utilizando a pequeñas maldiciones como armas. Sería algo bastante gracioso, no les voy a mentir. Pero eso no estaba siquiera en consideración. Con un largo suspiro Ryu había tomado la decisión. Al parecer no había otra manera. Tenía que parar de postergar el camino más lógico y a la vez el más difícil. En el principio de mi entrenamiento, decidí casi subconscientemente no indagar en esos temas hasta que alcanzara cierta maestría en los principios básicos del nen y tuviera una idea sobre qué habilidades me vendrían mejor con mis futuros objetivos. O en pocas palabras, miedo de la inmensa cantidad de información que tendría que asimilar. Pensé que llegaría más lejos con el refinamiento de mis habilidades físicas, pero supongo que no me queda de otra. Tras liberar, entre comillas, lanzar a la pobre maldición lo suficientemente lejos como para que no regresara. Ryu buscó las herramientas perfectas que le ayudarían a encontrar la dirección que debe tomar con su nuevo entrenamiento. Posicionándose frente al fregadero. Empezó por llenar un vaso de vidrio bastante elegante hasta casi el tope frente a su madre, quien le dirigió unas cuantas miradas confusas. Lo siguiente que hizo fue salir de su casa con el propósito de encontrar y arrancar alguna hoja de las muchas plantas que rodean su casa. Tras conseguirlo exitosamente regresó adentro. Se posicionó en medio de su habitación con un propósito claro. Realizar la prueba de adivinación del agua, y determinar de una vez su tipo de nen. Colocó la hoja del árbol encima del vaso lleno de agua que está frente a él. Y la observó brevemente. Así que solo tengo que aplicar ten sobre él sin tocarlo, ¿no? Ryu repasó mentalmente los posibles resultados. Son 6 categorías. Si al aplicar ten el volumen del agua aumenta, eso me haría un intensificador. La intensificación es la capacidad de utilizar el aura para incrementar las habilidades de algún objeto o al propio usuario, siendo la mejor para el combate cuerpo a cuerpo ya que es el más balanceado entre el ataque y defensa.
Incluso pueden aumentar la velocidad de cualquier proceso natural e incluso sanar heridas. Es una buena opción ya que solo con las habilidades más básicas pueden alcanzar capacidades físicas monstruosas. Si tuviera la capacidad de dañar a los espíritus malditos con Nen, el potencial que tendría con esta categoría me colocaría entre los hechiceros más poderosos. Pensó Ryu para sus adentros. Tal vez hasta ser de primera categoría, o incluso especial. Aunque no sería pronto, eso es seguro. Tal vez en un siglo. Se rascó la nuca. Si hay alguien que pueda encajar en esa descripción, esos serían Isaac Netero o Gon en su máximo potencial. No estoy tan seguro del cómo se clasificarían de estar en este mundo. Pero de que son el mejor ejemplar de un intensificador, lo son. Pero el caso es que tendría que entrenar hasta ser tan viejo como Netero para convertirme en alguien invencible en este mundo. Bueno, aunque no es tan así. El poder depende de muchos factores aparte de la fuerza física. Incluso si me vuelvo tan fuerte como Hugo Jin, podría plantarle cara hasta cierto punto a los hechiceros. Pero entra el obstáculo principal de las técnicas malditas. No podría hacer nada en contra de el infinito de Gojo si hipotéticamente me enfrentara a él. Pero no estoy tan loco como para intentarlo. Tengo que ver más allá. Y la realidad es que no puedo esperar tanto tiempo. Mi objetivo en estos momentos es mantener a mi familia a salvo y hacerme lo suficientemente fuerte sin llamar la atención. El peligro se encuentra a la vuelta de la esquina. Una mirada determinada se posicionó en su rostro. Yo necesito una habilidad que ponga en jaque hasta a las maldiciones y rituales más complicadas y poderosas. Necesito volverme aún más fuerte, pero bueno. Sacudió la cabeza. Prosiguiendo. Si al aplicar té en el agua del vaso cambia de sabor, eso me haría un transmutador. Ser un transmutador significa que sería capaz de cambiar las propiedades del aura para que imite las cualidades de cualquier otra cosa como elementos de la naturaleza, cosas hechas por el hombre e incluso crear propiedades únicas hechas por tu imaginación o combinando varios elementos a la vez, siempre y cuando estés lo suficientemente familiarizado con dichas propiedades. Suena bien, pero claro, tiene sus desventajas. La manera de crearla es muy poco atractiva. Más bien sería una tortura. No bastaría con visualizarlo o imaginarlo, tendría que tener un conocimiento profundo sobre la misma. Experimentar sus propiedades en carne propia hasta entender su composición y propiedades únicas. Si fuera un transmutador, sería capaz de imitar las propiedades de la energía maldita. Ryu divagó por un momento. En realidad, no me serviría de nada, después de todo seguiría siendo aura. Y más que eso, no creo poder comprender la energía maldita en su totalidad siendo un no hechicero. Si lograra replicar tan solo un poco las propiedades de la energía maldita, entonces mi propio poder me mataría. Tendría que crear un Atsulo bastante específico y combinar un poco de otras categorías solo para que no me dañe. Algo bastante difícil de hacer. Pero aún así corro el riesgo de que no me sirva de nada porque no puedo dañar a los espíritus malditos. No quisiera tener que experimentar una y otra vez aquella sensación horripilante hasta familiarizarme lo suficiente. Solo para que al final sea una pérdida de tiempo. Tiemblo solo de pensarlo. Entonces lo que tengo que hacer es que si quiero hacerle frente a la energía maldita, debo sí o sí utilizar energía maldita. Es algo que tengo que hacer independientemente de mi afinidad en Nen. Concluyó finalmente, en cambio. Si al hacer la test de adivinación aparecen impurezas en el agua, entonces tendría afinidad por la conjuración. La habilidad de un conjurador es la capacidad de crear un objeto físico que pueden ser más o menos independientes de su creador a partir del aura del usuario utilizando su imaginación. Desde construcciones complicadas, armas, herramientas e incluso bestias Nen con un poco de autonomía, los objetos materializados son visibles para todos a menos que les imponga y pueden invocarlo y disiparlo cuando quiera. Esto puede serme útil en realidad. Podría crear un Atsu diseñado para contener e incluso eliminar a las maldiciones siempre y cuando tenga las limitaciones correctas. Podría materializar un arma que sea capaz de enfrentar tanto a los hechiceros como a los espíritus malditos. Podría ser tal vez un arma que utilice la energía maldita. Como una aspiradora que solo absorba maldiciones o energía maldita y lo lance. No. Espera. No puedo decidirlo a la ligera. Tendría que pensar muy bien en lo que quisiera materializar, algo en lo que ya esté familiarizado. Luego debería de seguir un entrenamiento intensivo para poder visualizarlo con precisión y mucha coherencia. Exigiría una gran cantidad de esfuerzo físico y mental.
Por ejemplo a Kurapika, que para conjurar sus cadenas tuvo que tocar, oler, probar, soñar, y no separarse de cadenas reales hasta el punto de alucinar con ellas. Solo para darle la forma más exacta y precisa a su aura hasta poder crearlas. Por un lado, lo que yo quiero hacer será incluso más difícil si no creo algo con lo que esté lo suficientemente familiarizado. Visualizar las capacidades que quiero que tenga. Y las condiciones y limitaciones que deberé poner solo para que funcione deberán ser absurdas. Sería duro. Pero estoy seguro que valdrá la pena. Una pequeña risa escapó de sus labios. Digo eso, pero aún no tengo idea de cuál es mi tipo de nen. El nen es realmente un tema muy interesante y fascinante después de todo. Claro, si se le investiga desde un punto externo. Bueno. Sigamos. Si el agua del vaso cambia de color, entonces sería un emisor. La emisión en el nen es básicamente separar el aura de tu cuerpo. Su explicación puede parecer bastante sencilla, pero en realidad tiene mucho potencial. ¿Pero de qué manera me serviría en contra de las maldiciones? A diferencia de las otras, la emisión permite mantener la intensidad de tu aura lejos de ti por un tiempo prolongado y recorrer una gran distancia aún manteniendo las funciones y características que le asignaron. El aura puede interactuar con la energía maldita, así que tal vez pueda crear un Atsu que sirva para contener y sellar a los espíritus malditos. Debería de combinarlo con otras categorías para que funcione, pero aún me sería muy útil. Si lo logrará, por supuesto. Hasta ahora mis capacidades de control de aura son bastante promedio, diría yo. Aunque no tengo nada más con que medir mi progreso, además del anime y manga que no están tan avanzados como en mi antiguo mundo. Soy capaz de estirar mi ten a unos pocos centímetros, pero hasta ahora no he intentado separarlo de mi cuerpo. Pero por lo que recuerdo, su entrenamiento es simple, no fácil pero sí sencillo de entender. Así que si fuera un emisor, una gran gama de habilidades estaría a mi alcance. Y añadiéndole las propiedades correctas sería una verdadera ventaja en contra de la energía maldita. Como una especie de trampa irrompible para las maldiciones. Le doy un 9 de 10. Pero continuando con el hexágono de Nen. Si al aplicar aura al vaso con agua la hoja se mueve, entonces clasificaría como manipulador. La manipulación como tipo de Nen permite al usuario poseer habilidades que lo ayudan a ganar control sobre otros seres vivos u objetos inanimados, incluyendo también constructos de Nen. Ser un manipulador, tal vez podría ser capaz de controlar a los hechiceros para que luchen contra las maldiciones en mi lugar. Eso no suena bien. La idea de que otros libren las batallas por mí suena bastante tentador. Pero aunque sea temporal, no me gustaría utilizar a otras personas como si fueran marionetas. Ni a los hechiceros extras y mucho menos a alguien del elenco principal. Aunque tal vez sea una manera de conseguir herramientas malditas manipulando a los hechiceros sin nombre. Eso es algo, supongo. En cuanto que hacer con las herramientas recolectadas. No se me ocurre algún Atsu que involucre la manipulación de herramientas malditas. Equilibrarlo consiguiendo un enorme arsenal sería lo más fácil. Eso suena muy bien. Claro, dependiendo de que no me descubran y me consideren un usuario maldito o un criminal, lo que haría más difícil el involucrarme en la historia principal. Y en el peor de los casos no volvería a ver la luz del sol. Esos malditos líderes solo ejecutan a cualquiera al que no puedan controlar. Mejor ni les dedico mi valioso tiempo. Pero volviendo al tema principal. Convertirme en un pseudo Toji con poderes de control mental, ¿en serio solo eso es de lo que sería capaz como manipulador? Sería muy malo si lo fuera. La posibilidad de manipular a las maldiciones tampoco la veo factible. Ni mi nen, ni las armas convencionales les dañan. Así que no estoy seguro de que intentar clavarles alguna aguja o antena imbuida en mi nen les vaya a hacer algo. O quién sabe. Tal vez solo necesito otro enfoque. La manipulación no es ni de cerca la mejor opción. Pero no debo enfrascarme demasiado en esto. Ahora mismo debo averiguar mi tipo de nen lo más pronto posible. La última categoría. Si al aplicar ten en el vaso de agua, la hoja se rompe o sucede cualquier otra cosa que no encaje con las demás categorías, entonces sería un especialista. En la especialización se clasifican todas las habilidades que no encajen en ninguna otra categoría. Una descripción bastante vaga pero muy acertada. Ni siquiera entre los especialistas mostrados en el anime hay similitudes. Habilidades como escribir el futuro de una persona, leer las memorias de una persona al contacto y poder imbuirlas en balas, robar habilidades nen y almacenarlas en un libro, e incluso un Atsu que te permite manipular innumerables cadáveres como si fuesen marionetas. Realmente no hay un límite claro. Suena a que es la mejor categoría de entre todas, pero tiene una gran debilidad.
Como no hay un punto en común entre los especialistas, no existe ninguna indicación o entrenamiento que te ayude a desarrollar tu habilidad. Tal vez crear una manera única de entrenamiento que te ayude a desarrollar tu Atsu, pero no es un hecho grabado en piedra. Es realmente un gran misterio en cómo desarrollan sus habilidades. O nacen de un deseo intenso de hacer algo en específico o las despiertan de alguna manera como si siempre hubieran estado allí. Y otros ni siquiera eso. Crear una poderosa bestia Nen un Atsu que puede alterar el tiempo por 10 segundos con solo el entrenamiento básico sin siquiera intentarlo es una locura. Si fuera un especialista podría crear una habilidad que me haga sobresalir de entre todos los hechiceros o quedarme estancado en entrenamientos que no llegan a nada. Una gran apuesta. Si fuera así supongo que solo dependería de mi talento. Sonrió ligeramente. Yo mismo me considero alguien talentoso. No cualquiera alcanzaría el nivel en el que me encuentro tan fácilmente luego de pasar 2 vidas como una persona común y corriente. Excluyendo a personajes de ficción, claro está. Aunque no es que haya vivido mucho en realidad. Sumando mis 2 vidas no llegaría ni a los 30 años, pero aún así. Soltó un suspiro orgulloso. Bien. Esas serían todas las posibilidades. Posicionando su mirada en el vaso que se encontraba frente a él, acercó lentamente sus manos, no tan cerca pero lo suficiente como para cubrirlo. Una mirada nerviosa apareció en su rostro. Aquí vamos. Desplegando su aura, concentró su ten hasta cubrir por completo el vaso con agua. Tras un segundo que pareció una eternidad, sus ojos se abrieron de par en par y contuvo la respiración ante el inesperado resultado que le entregó la prueba de adivinación. Al alcance de sus manos el vaso de agua se observaba imponente, sobre él se encontraba la grácil hoja de árbol que se movía en círculos entregándole una respuesta bastante insatisfactoria. ¿Es en serio? Soltó un leve grito de sorpresa. De entre todas las categorías, de entre todas las posibilidades, de entre todas las personas. Yo soy un manipulador. Cuando creí que no podía empeorar más mi situación. Ahora mis opciones más seguras se reducen a manipular a las personas como si fuesen títeres y robar sus herramientas malditas. O morir en el proceso, esto, no. No es el fin del mundo, pero como se supone que. Yo no. De pronto Ryu se percató de una cosa que no notó en su desconcierto. ¿Qué? ¿Que no está girando muy rápido? Y efectivamente, en el vaso, la hoja no paraba de moverse en espiral frenéticamente hasta que notó que en realidad la hoja no era la que se movía. Un remolino de agua no había parado de crecer desde el centro del vaso en todo este tiempo hasta que en un punto lo cubrió todo haciendo que ahora se moviera de un lado a otro con agresividad. Y en cuanto pasó, algo aún más sorprendente sucedió. Pequeñas burbujas anormales empezaban a aparecer en la superficie del agua arrastradas por el remolino, seguían creciendo en cantidad hasta que en algún punto toda el agua se había tornado de un color rojizo oscuro. Hasta que el equilibrio del vaso finalmente cedió, inclinándose en dirección al piso rompiéndose en el acto. Y derramando aquel sangriento líquido en la alfombra. Ryu observó los restos de vidrio con total desconcierto. ¿Eso? ¿Qué demonios significa? A pesar de su pregunta dirigida a nadie, él sabía perfectamente lo que significaba. Soltó una pequeña carcajada. Yo soy un especialista, por supuesto. Un reencarnado no puede ser alguien que no sea especial y único. Era demasiado obvio. Pensó con tono burlesco. A pesar de ello, aquellas palabras no contenían ni una pizca de humor. Ni siquiera puedo decir si es mejor o peor. Frunció el ceño. Al menos con la manipulación sabría cómo proceder, pero esto. Un largo suspiro inundó su habitación seguido de un profundo silencio. Quien sea que me haya enviado aquí ha de estar muriéndose de risa. Esto sería menos complicado si poseyera energía maldita. Una gran apuesta. ¿Cuál es el sentido si no puedo dañar a las maldiciones? Pero para los especialistas pocas cosas son imposibles, ¿cierto? Porque Nen. De todas formas todo saldrá bien si no me involucro en la historia principal. Porque puedo ver y tocar a las maldiciones. Estoy en un manga shonen, obviamente tendrá un final feliz. ¿Es realmente imposible para mí el exorcizar a las maldiciones? Solo tengo que mantenerme lejos del peligro y sobreviviré. Nen y energía maldita, 2 poderes extraordinarios capaces de hacer casi todo, ¿qué es exactamente lo que les impide interactuar completamente el uno con el otro? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Tienen sus límites? Porque, yo estoy aquí. Luego de un minuto entero, Ryu, que se encontraba con una actitud seria y algo perdida, se reintegró. Está decidido. Dijo levantándose. Su aura brilló con intensidad.
No dejaré que esto me afecte. Ya he tenido suficiente con esta racha de mala suerte. Ya conozco los riesgos. Solo es cuestión de intentarlo aún más. Haré lo que tenga que hacer para vivir a mi manera. Y que nada ni nadie vuelva a arrebatarme lo que quiero. Aún si no hago grandes avances no me detendré. Todo lo que necesito es un absoluto control y retención de la energía maldita. Entrenar mi cuerpo hasta alcanzar una fuerza, velocidad y versatilidad superiores a cualquier enemigo al que me enfrente. Y hacer que mi nen alcance niveles más allá de mi propia imaginación. Sus ojos brillaron y una sonrisa decidida apareció en su rostro. Para cuando el canon comience estaré más que preparado. Solo es cuestión de tiempo. Ryu, ¿qué fue ese ruido? Gritó su madre desde el pasillo. Ryu volteó en dirección a la puerta y luego se volvió hacia los restos del que debió ser un vaso muy caro impregnados en un líquido bastante parecido a la sangre. Con un claro nerviosismo solo alcanzó a susurrar: «Oh, maldición». Fin del capítulo, gracias por ver.